Vamos a trabajar hoy lo que me parece a mí resume de alguna manera todo lo que hasta aquí nosotros hemos visto. Como tiene usted en el bosquejo que se le entregó, hoy vamos a trabajar lo que se llama el método inductivo. Vamos a intentar iniciar y terminar los 4 conceptos esenciales de alguien que quiere estudiar la Biblia con este método. Es muy famoso, es muy utilizado y básicamente es bastante sencillo. En el bosquejo que se les envió a ustedes, o el que ustedes pudieron bajar a su teléfono o a su aparato electrónico, básicamente este método va a resumir todo lo que hasta aquí hemos visto. Vamos a intentar trabajarlo hasta el final. Así que vamos a iniciar leyendo de Juan capítulo 16 y los versos desde el 13 hasta el 15. Vamos a ver lo que allí dice. Dice de esta manera: cuando venga el Espíritu de la verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Básicamente, allí lo que nosotros tenemos es la promesa de que el Espíritu Santo nos va a ir llevando poco a poco. De ahí la necesidad de proponer nuestro corazón todos los días para que el Señor llene nuestra copa, para que Él nos guíe, nos ayude, nos dé luz. Dice el verso 14: Él me glorificará porque tomará de lo mío, atención, y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, porque eso les dije que el Espíritu tomará, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Aparte de ser un texto trinitario, uno de esos textos de la Biblia donde nosotros encontramos al Padre, encontramos al Hijo y encontramos al Espíritu Santo, y encontramos también la armonización que se da. Y una de ellas es que es al Espíritu Santo al que le toca traer revelación a nuestra vida. Así que nosotros habíamos iniciado con esto. El primer maestro es el Espíritu Santo. El segundo maestro es el discípulo y su disciplina para estudiar. Y el tercer maestro es la iglesia. Y hoy vamos a trabajar el método inductivo, que nos va a dar una estructura. Usted tiene un bosquejo con 4 conceptos, y en esos 4 conceptos cada uno tiene enumerado una serie de pasos, y vamos a tratar de subrayar algunos, ¿ok? Haciendo esto con ejercicios prácticos. Hoy vamos a trabajar, y si alguno recuerde lo que les habíamos dicho, las Biblias de estudio son fundamentales para poder estudiar profundamente la palabra de Dios. Eso es una inversión, igual que un diccionario. Lo vamos a ver de camino. Bien, el primer paso en lo que es el estudio inductivo de la Biblia. A ver, también es necesario señalar que la práctica es lo que empieza a hacernos a nosotros casi que empotrando estos conceptos. Mentalmente los hacemos cuando nos damos cuenta. Al haberlo hecho una vez, 2 veces, 3 veces, generamos hábito. Y este hábito empieza a ver con toda normalidad para nosotros una forma de abordar la Biblia. Aquí está el primer paso. Es lo que llamamos el panorama general. Voy a mencionarlos todos de a una y vamos a ir paso por paso. El panorama general es el primero,
estudio de capítulo es el segundo, estudio de palabras es 3 y las referencias cruzadas es 4. Vamos a verlos poco a poco, vamos a desarrollarlos uno por uno. A ver, primero que nada, cuando hablamos del panorama general, de alguna manera ya nosotros lo habíamos visto. Es una toma aérea de lo que vamos a estudiar. Es una toma aérea, no es un sendero, una caminata por elote, sino es con dron. Eso es un panorama general. Es elevarnos y ver dónde está ese libro. Primero que nada, el panorama general propone en el método inductivo que nosotros no juguemos a una especie de horóscopo con la Biblia. Que veamos qué me quiere decir Dios hoy y empiezas a escarbar y pones el dedo a ver qué te dice. Sino que la propuesta del método inductivo es que nosotros leamos libros de la Biblia, libros enteros. Hay 66 y escogemos uno. Escogimos Juan, el Evangelio, escogimos el libro de los Hechos o Génesis, pero no pedazos aislados, sino libros. Y a este libro, recuerde que es imposible pretender estudiar la palabra de Dios si no la leo. No debo leer lo que alguien dijo sobre la Biblia sin antes leer la Biblia misma, porque no hay nada que se diga de la Biblia que sea mejor que la palabra de Dios misma. Así que nosotros creemos que debe haber una lectura de los libros de la Biblia ordenada. Nuestra invitación siempre es: lea el Nuevo Testamento primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesús es la máxima revelación de Dios, la máxima. Entonces, cuando uno lee el Nuevo Testamento, ha leído los 4 evangelios, leyó el libro de los Hechos, las cartas, y lee el Nuevo Testamento, nos es más fácil entender el Antiguo Testamento, que era una promesa, una figura, un tipo de lo que había de venir. Cristo y el Nuevo Testamento es el cumplimiento, el Antiguo Testamento es la promesa. Entonces, cuando alguien lee el Nuevo Testamento y entrona a Cristo aquí y aquí, le es más fácil entender el Génesis, el Éxodo, etcétera. ¿Ok? Así que esta es la forma en que nosotros animamos a leer. Cuando una persona lee libros enteros, tiene que ubicarlos. ¿A dónde está ese libro? ¿Está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Pregunta aquí: ¿cuál es la diferencia en que un libro esté en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Alguien que me diga alguna diferencia. Muy bien, muy bien. Aquí en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hay? Ley. Apedréenlo. O sea, básicamente. Pero en el Nuevo Testamento, Dios ya no tira piedras. Nos probó en el Antiguo Testamento que no hay nada que hagamos que erradique la maldad del ser humano. Que la gracia sí funciona y que la ley no. Que la gracia es liberadora y que aquella estructura, aunque fue revelada con prodigios y milagros, el Dios que parte mares por la mitad, el pueblo de Israel siguió bailando alrededor de las vacas. Pero el cristianismo propuso algo diferente. La gracia conquista de adentro hacia afuera. La ley intenta doblarle el brazo de afuera
hacia adentro. Y no funcionó. No funcionó. Así que yo necesito saber dónde está. Necesito hacer algunas preguntas. Veamos algunos de los conceptos que usted tiene ahí en su bosquejo. ¿Ok? Cuando una persona, y esta estructura la sacamos de este libro, que nunca lo he visto, me lo habían regalado, encontré ahí algo bueno, se llama Cómo estudiar la Biblia, de Kay Arthur. De ahí obtuve o se sacó estos conceptos. Abordamos la Biblia con lectura, y con lectura con una actitud de oración permanente. Oramos y le pedimos a Dios, danos luz, que la promesa esta que acabamos de leer, de que tú nos vas a dar tu Espíritu Santo para que aprendamos y nos vas a revelar, y yo quiero aprender, ¿ok? Leemos, vea la propuesta del método inductivo. Uno lee el libro varias veces, de corrido. Hay algunos que son más largos, y yo añadiría, no solo léalo varias veces, léalo en varias versiones diferentes. Eso le va a traer una frescura, nos va a ayudar para abordarlo con mayor fuerza. Bien, lo siguiente, después de que ¿cómo es que se toma esta foto desde arriba? Se toma esta foto desde arriba haciéndonos preguntas. Está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, y la siguiente pregunta que usted encuentra allí es: ¿qué tipo de literatura es? Porque no es lo mismo enfrentar un texto del Antiguo Testamento, decíamos, como del Nuevo. Pero hay otras diferencias que ya no son parte solamente de en cuál testamento estaba. ¿Cuáles son los grupos que nosotros encontramos de formas literarias en la Biblia? A ver si hemos mencionado varias acá. Dígame algunos que usted pudiera recordar. Sí, la parábola sin duda alguna es una forma, aunque de hecho está incluida dentro de una figura literaria que son básicamente los evangelios. Los evangelios es una forma biográfica de trabajar un tema, y en este caso Jesús como maestro utilizaba la parábola. Bien, Silvia, dígame otra. Narración, muy bien. Aquí empezamos. Los grupos que los eruditos señalan son algunos como la poesía. Muy bien, poesía. ¿A dónde encuentra poesía usted en la Biblia? Muy bien. Encontramos poesía empotrada inclusive en algunos otros libros que son históricos, y de un momento a otro alguien empezó a hablar de manera poética, inspirado por Dios. Bien, la forma en que se aborda una poesía ya me pone una manera diferente de interpretar. No es igual. Muy bien. Me gusta que participen. Dígame otra forma literaria, otro de los grupos que encontramos. Muy bien, está la poesía, están lo que llamaríamos los profetas, ¿ok? Estos libros proféticos son libros que hablan de una revelación del final de los tiempos, que hablan de una manera muy particular. ¿Algún libro que usted recuerde que sea profético? Daniel, parte de Isaías, Apocalipsis, por supuesto. Entonces el abordaje, usted no puede agarrar el libro de Apocalipsis y abordarlo igual que aborda el Evangelio, porque el Evangelio es una narración literal, una descripción biográfica, y el Apocalipsis tiene un contenido figurativo muy fuerte, ¿cierto? ¿Ok? Entonces las 70 semanas de Daniel no pueden ser interpretadas de una manera así antojadiza. Debe haber algo, y ese es un bistec duro de masticar. ¿Ok? Se necesita cierta estructura para abordarlo, aunque hay que leerlo, porque la promesa de Apocalipsis es: dichosos los que lean las palabras de esta profecía. Dichoso. Eso sí dice, cuidado le quita algo y cuidado le pone algo, porque las plagas que están aquí le van a caer encima. Y entonces uno entiende que la Biblia se aborda con mucho cuidado.
con mucho respeto. ¿Ok? Pero necesito entender. Dígame otro grupo de literatura. Muy bien, eso se llaman cartas. El nombre técnico es el que dice Marjorie. Epístolas. ¿Ok? Que básicamente significa carta. Y una carta es lo que nosotros encontramos en la pluma de Pablo, en la pluma de Juan, de Pedro. Son cartas que ellos escribían. ¿Por qué se les llama así? Porque eran misivas de un apóstol como Pablo a una iglesia como la que estaba en Colosas. Y la evidencia en el Nuevo Testamento es que ellos pedían, léanla públicamente. Y empezó a ganar autoridad canónica con el paso del tiempo. Y las iglesias empezaron a guardar estos escritos. ¿Ok? Y entonces se las pasaban. Y así fue como llegaron a través de un proceso del canon bíblico a estar como lo que tenemos hoy en las cartas del Nuevo Testamento. 13 de Pablo, y ahí empezamos a sumar algunas que son de Juan, que son de Santiago, que la próxima serie de la iglesia es basada en la cortísima carta de Santiago, que es, algunas son puntuales y otras son universales. Cuando son universales es que no tenían un destinatario como Timoteo, que era una persona, o como Tito, sino aún abierta a todos. Entonces Santiago dedica su carta y dice a las 12 tribus esparcidas por el mundo. Y básicamente lo que significa eso es que es para todos los creyentes. ¿Ok? Porque había habido persecución y todos salieron corriendo en todas las direcciones. Y entonces Santiago, pastor de la iglesia en Jerusalén, escribió para todos. Bien, así que están los proverbios, está la historia, está la biografía, están las combinaciones que encontramos. Bien, este panorama general, que es una foto desde arriba, me da herramientas para poder interpretar mejor. Es una foto desde arriba que me dice en cuál testamento está, qué tipo de literatura fue. Y el método inductivo empieza a ayudarme en todo esto. A ver, un ejercicio corto. Siempre se nos va el tiempo volando. Eso es buena señal. Juan capítulo 7 y versículo 1. Quiero que lo ubique. Ahí debería estar en la pantalla también, Juan 7.1, a ver si lo tenemos los muchachos de eso. Juan 7.1. Quiero que le hagan las preguntas, estas preguntas de las que habla el autor acá en el método inductivo, que son preguntas básicas. El arte de hacerle preguntas al texto es lo que va a terminar generando un extraordinario intérprete de la Biblia. Porque la Biblia habla, que es algo que siempre hemos sostenido, la Biblia habla. Entonces nosotros le hacemos preguntas a la Biblia. Y cuando le hacemos las preguntas correctas, empezamos a tener el arte de cavar, decía ahora Juanca, de cavar para encontrar perlas. ¿Ok? Así que, ¿cuáles son esas preguntas? ¿Quién? Vamos a ver ahorita. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Esas preguntas que usted tiene en su bosquejo, quiero que se las haga a este versículo. Hágaselas. ¿Quién? Todos los quién que pueda. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Tómese un par de minutos para eso. Trabájelo. Cuando dice quién, es quién lo escribió, para soplar un poco, quién lo dijo, quiénes son las personas mencionadas, quiénes son los personajes principales, a quién le está hablando el autor. Hay muchos quiénes.
No es solo un quién, sino hay muchos quiénes, y así en cada uno de ellos. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo? ¿Qué clase de eventos? ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo está ilustrado? A ver cómo le va. Hágale preguntas. Hágale esas preguntas al pasaje. Cuando empezamos a desarrollar esta disciplina, empezamos a desarrollar el arte que nos permite profundizar. Bueno, sé que es muy poco tiempo el que le di, pero no importa. De todas maneras es un ejercicio primario. A ver, ¿quién? ¿Qué quiénes podría usted responder? ¿Quién escribió? Juan. Juancito, muy bien. Ya eso nos dice mucho. Y ahí hay elementos. No es lo mismo que escriba Mateo o Lucas o Marcos. No es igual. ¿Por qué? ¿Por qué no es igual? Porque cada uno tiene un propósito diferente. Un propósito. Lucas fue altamente biográfico. Esa era su intención. ¿Cómo empieza Lucas? Diciendo: puesto que tantos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros fueron tan ciertas, a mí también, oh querido Teófilo, me pareció importante poner en orden la historia de Jesucristo. Entonces él, que no fue de los 12, Lucas, tiene un interés muy detallado. Él es el que narra como nadie la historia de la natividad, del nacimiento. Y tuvo que haber entrevistado gente, Lucas. Juan tiene un propósito diferente. El propósito de Juan está en los últimos versos de su evangelio. Dice: si se pusieran en orden, si se pudieran contar todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Eso dice Juan. Es una hipérbole. Pero estas 7 señales que él escogió de la vida de Jesús, 7 en particular, han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, y creyendo en él tengan vida eterna. El propósito de Juan no es ordenado. Él agarra, por eso es que la limpia que hizo Jesús del templo, donde agarra y vuelca todo, que eso en los evangelios aparece al final, en la última semana suya. Juan la pone al principio. En el capítulo 2 de Juan aparece. Cada uno tiene un orden particular, una intencionalidad particular. ¿Ok? Así que haya sido Juan es interesante, el que diga esto, ¿ok? Porque tiene su propia agenda, ¿ok? ¿Qué otro quién? ¿Qué otra cosa? ¿Quién? ¿De quién trata ¿de quién trata el verso? De Jesús. Muy bien, muy bien. Y hay otros quiénes. Hay otros quiénes. Hay gente hay otros quiénes que no, ¿quién no lo quiere? Muy bien. Y esos judíos básicamente podría decir todo el mundo. No, ¿qué clase de judíos? Los religiosos, los fariseos, la gente con un sesgo religioso. Bien, la otra palabra, ¿okay? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué?
Muy bien, vemos que Jesús estaba en movimiento. Póngame el verso de nuevo, por favor, ahí en la pantalla. Muy bien, algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Es interesantísimo ver la prudencia, la lógica, no había llegado su hora. Varias veces, por ejemplo, encontramos que quisieron matar a Jesús. En un momento dice que lo querían tirar por un peñasco. Y Jesús dice, ups, no ha llegado mi momento. Y algo pasa, y con una fuerza y una autoridad que no terminamos de entender qué pasó allí, dice que pasó en medio de ellos. No es mi tiempo todavía. Lo que nos refuerza que no fue que lo llevaron a la cruz. Él fue. Ok, a ver, ¿dónde? Galilea. ¿Dónde no quería ir? Muy bien. Cada vez que nosotros veamos un ejercicio como este, las Biblias de estudio normalmente tienen mapas en la parte de atrás. Unos mapas que nos ayudan a nosotros a ubicarnos todavía más. Es importante poder marcar lo que el Señor hizo, dónde iba, porque eso nos permite. Tenemos que tratar de meternos en la historia, y cuando hay nombres de lugares, tratar de ubicarlos y tratar de aprender algo de esto. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en Belén, por ejemplo, Belén era una aldea. Seguramente no pasaba de 100 personas el grupo de gente que vivía ahí. No era muy famoso, y la fama que tenía no era muy buena. Nosotros realmente, cuando empezamos a entender, le damos cara, si me permite, a un lugar o a una persona, y la conocemos un poco más. Ese tipo de preguntas me mete en la historia. Me mete en la historia un poco más. Y me ayuda a ponerle color, a ponerle movimiento, y empezamos nosotros a entender muchísimo mejor. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, hay una acción, y entonces empezamos cada uno de nosotros a darle realmente respuestas a todo. Ahora lo hicimos con un texto relativamente sencillo. Hay ejercicios que no son más fáciles. Y cuando nosotros empezamos a hacerle las preguntas a un libro completo, porque este es el ejercicio primario, al libro completo, ahora lo hicimos con un verso nada más, que eso deberíamos haberlo hecho adelante, pero nos permite entender quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Ok? Es sumamente importante, y eso lo ven en el punto 4 de ese primer paso. Cuando allí dice, trate el texto objetivamente, básicamente lo que eso significa es: déjelo hablar, no le imponga un significado, deje que el pasaje hable. Por eso le hago preguntas: ¿quién, qué, cómo, cuándo, por qué? Le hago preguntas a este pasaje, a un libro entero, y lo dejo hablar. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, las preguntas, y esta es seguramente una de las palabras más importantes para poder interpretar la Biblia, y es la palabra contexto. La palabra contexto es una palabra fundamental. Es lo que ayuda a alguien para que nunca cometa el error de
venir a un pasaje que no sé quién escribió, que no sé para quién lo escribió, que no sé de quién está hablando, que no sé por qué está escribiendo eso, y lo agarro, lo aíslo de su contexto y termino haciéndole o haciéndome creer que dice algo que nunca fue su intención. Contexto básicamente significa lo que viene con el texto, lo que rodea al texto, lo que envuelve a un pasaje. Nunca voy a poder entender el sacrificio de Jesucristo si no entiendo lo que significa Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Por qué en esa noche Jesús partió el pan y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado? Lo que está diciendo es: yo soy el Cordero, el de verdad. Yo soy el verdadero. Cómanse este pan, este soy yo. Lo que está diciéndoles es: yo soy el cumplimiento de lo que dijo Juan el Bautista apenas me vio. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Soy la verdadera Pascua. Y Pablo dice: Jesús es nuestra Pascua. Entonces, si yo no sé qué es Pascua, si yo solo sé que es una palabra ahí, pero rebuscada, pero no le doy cara, no le doy profundidad, no le doy sentido, me pierdo la oportunidad de profundizar en la palabra de Dios. Entonces le hago preguntas que me ayudan a mí a entender el contexto. Si Jesús dijo, si alguien te quiere obligar a llevar una carga por una milla, ¿qué dijo él? Llévasela 2. Los ciudadanos romanos tenían el derecho de decirle a uno de los personajes que habían sido conquistados, como sería un israelita, un judío: si yo estoy llevando algo y veo en este caso a un judío, yo le puedo decir, y la ley me respalda: lléveme mi maletín, lléveme mi carga. Ellos, era humillante para ellos, odiaban ese tipo de cosas. Y Jesús viene y dice: no una, 2, haga más. Wow. Claro, por eso es que nosotros, cuando estamos estudiando los evangelios, tenemos que hacer las preguntas correctas y entender el contexto para poder percibir en alguna medida el peso de una orden de Jesús, del espíritu de lo que es el cristianismo. Era una cosa que provocaba que la gente no quisiera estar cerca. Era lo que espantaba a las personas cuando Jesús empezaba a apretar. ¿Usted quiere ser mi discípulo? Claro, muy bonito. Ok, tienes que quererme más que a tu mamá, más que a tu hijo, más que a su abuelo, más que a esa prisa. Tienes que quererme más que a cualquier cosa. Oiga, fácil. Brincó, yo no sé qué es la cosa, dependiendo de cada uno de nosotros. Cuando empezamos a hacer las preguntas y empezamos a entrar en un mundo que no nos es familiar, y empezamos a entender mejor con las herramientas que se nos dan. Esta foto desde arriba es impresionante, es extraordinaria, porque trae muchísima luz. Vamos adelante. En el punto 7 dice que nosotros debemos leer y tratar de encontrar las palabras y las frases más repetidas. Aquí le voy a decir algo que es muy, muy importante, muy, muy necesario. Existe una gran tentación, y es venir, y una de las herramientas para estudiar la Biblia son los comentarios. Es cuando vengo y hay algún libro a mí me encanta, por ejemplo, de mis favoritos, Swindoll. Me gusta su manera de abordar la Biblia, pero no me puedo dar el lujo de leer primero el comentario de Swindoll antes de leer
la Biblia misma. Los comentarios es lo último que uno lee. Lo vamos a ver, está en el punto 4. Los comentarios acerca de un pasaje, qué significa, las aplicaciones, las conclusiones que tiene, es lo último. Y se hace para calibrar las cosas, las conclusiones a las que yo llegué. Venir a los comentarios primero me sesga inmediatamente, me tira por un lado. Y dependiendo del autor, tienen su forma de ver. Y mientras más eruditos son, no pocas veces más marcado un sesgo. Una cosa es leer los comentarios de John MacArthur, por ejemplo, un chavalo, un supraerudito, pero tiene ciertos sesgos. Otra cosa es leer a Swindoll. Cuando una persona viene a los comentarios de Matthew Henry, antiguos, muy devocionales, yo tengo que entender, tengo que saber a quién le presto mi ojo y mi oído y saber quién es esa persona también. Lo último que se hace. Antes venimos, le hacemos preguntas, venimos al contexto de la palabra de Dios. Y muy importante, cada libro tiene un tema. No hay un solo libro de la Biblia que no tenga un propósito particular. Tengo que descubrirlo. El libro de Nehemías, ¿cuál es el propósito de Nehemías? Muy bien, tiene el propósito de narrar uno de los eventos más extraordinarios que hay en el Antiguo Testamento, y es que después de la vergüenza horrible de la deportación a Babilonia, cómo una persona es capaz de ser usada con un liderazgo extraordinario para levantar los muros de Jerusalén, pero no solo los muros, sino el corazón, el ánimo, el espíritu de la gente. Devolvió a ellos, como lo vimos nosotros acá, los conceptos primarios de la palabra. Ese fue traer avivamiento de nuevo a Israel después de estar en tanta vergüenza. Así que aquí en este punto, 8:15. Bueno, en este punto, esta palabra contexto, por estar en este primer punto, está el contexto general, que es el que hemos visto, y está el contexto inmediato. Es diferente. El contexto general es esta toma de dron. El contexto inmediato es cuando yo leo un capítulo en particular que me interesó, que me encuentro allí, qué es lo que dice antes, qué es lo que dice después, de qué viene hablando, cuál es el hilo conductor de esto. Poco a poco empezamos a manejar con mayor facilidad esto. Poco a poco nos va llevando. Así que vamos a ir al segundo. Teníamos un ejercicio más, pero prefiero pasar para avanzar por lo menos al siguiente punto. El paso 2 es lo que llamamos el estudio del capítulo. Ya tenemos la foto desde el dron. Estábamos estudiando Nehemías, quién era Nehemías, en qué año ocurrió eso, quién es ese Artajerjes el rey, y empiezo a entender quiénes son los árabes, quién es Sanbalat, quién es Tobías, qué es lo que le pasaba a Israel, cuáles eran las implicaciones de que un muro estuviera en el piso, escombros. ¿Okay? Todas esas preguntas se contestan. Es muy importante cuando tenemos una Biblia de estudio, entonces nos venimos a un libro como el libro de Nehemías, y empezamos nosotros en una Biblia de estudio. Encontramos que las Biblias de estudio tienen toda una introducción. Normalmente vienen con un bosquejo que me ayuda a tener un marco mental de la cascada lógica que utiliza el autor.
Es solo una sugerencia, porque hay muchos. Pero luego vienen algunos elementos que nos ayudan a nosotros a entender. Por ejemplo, quién fue el autor, cuándo vivió, cómo fue que llegó ahí, y muchas de las preguntas empiezan a contestarse de la mano de una introducción que me permite entender cómo comerme mejor la carne que tengo adelante. ¿Ok? Por eso es que las Biblias de estudio son fundamentales para estudiar la Biblia. Fundamentales. Porque una buena Biblia de estudio está armada con todo. Tiene concordancia, tiene comentarios, tiene introducción, tiene una serie. Me ayuda con las palabras que ahorita las vamos a ver. ¿Ok? Porque después de ver el libro completo viene el estudio del capítulo, que tiene muchas cosas parecidas. Empezamos con oración, por supuesto. Le hacemos al capítulo las preguntas básicas: ¿quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Buscamos y marcamos las palabras claves y las frases clave. Y tal vez el punto nuevo acá es el 9. Determinamos el tema de ese capítulo. Cuando estamos leyendo un libro, que es lo que recomendamos, no leemos versos nada más, sino que leemos libros enteros. Esa es la forma correcta de leer la Biblia. Escogimos el Éxodo, lo leo desde el primer capítulo hasta el último y trato de entender de qué se trata. Lo leo en varias versiones. Es un libro largo, hay otros que son más cortos. Trato de leerlo en versiones que me refresquen la memoria, que me despierten, mejor dicho, la memoria. Así que determinamos el tema del capítulo, y aquí cito a Howard Hendricks antes de pasar al siguiente punto, al paso 3. Hendricks dijo esto: no hay joya más preciosa que aquella que tú mismo has extraído. Hay cosas que son muy lindas que alguien descubrió, pero la joya más preciosa es aquella joya que usted descubrió. Estudiemos la Biblia, le entramos con todo. Uy, vea lo que me encontré. Y es una perla, porque es diferente. No me la regalaron, yo la encontré, yo la vi, yo la descubrí. Es una verdad. Eso es en la parte de lo que es los tesoros que la Biblia nos regala a nosotros. Vamos al tercer concepto, el estudio de palabras. En el primer punto dice: el propósito de hacer el estudio de palabras es entender el significado de una palabra o varias palabras en el contexto en que éstas están siendo estudiadas. Esto es, sin duda alguna, fundamental, porque las palabras, especialmente cuando hay tanta distancia entre nosotros y quienes escribieron, a pesar de que los traductores de la Biblia utilizaron, la gran mayoría, una forma de traducción que se llama equivalencia dinámica. La equivalencia dinámica es que trataban de leer del hebreo del griego y lo pasan a nuestro español. Aún así, la tarea y todo estudioso de la Biblia tiene que saber qué significa la exégesis. Todos los que estudiamos la Biblia somos exégetas. Podemos seguir creciendo en nuestra capacidad de exégesis. ¿Qué es una exégesis? Es tomar un texto de la Biblia, haciéndole las preguntas correctas, extraigo la verdad que allí se contiene para aplicarla a mi vida. Esa es una exégesis. La hermenéutica, que es otra palabra rara, es el arte, es las capacidades que alguien desarrolla conforme pasa el tiempo para hacer una mejor exégesis. Es la pala, el pico, todo lo que me permite a mí abordar con mayor facilidad
un texto bíblico para extraer su significado, su verdad. Así que las Biblias que nosotros recomendamos son las Biblias que han dado pasos firmes para que una saludable equivalencia dinámica pueda acercarnos con mayor fuerza, con mayor claridad al texto bíblico. ¿Ok? Así que ahí es donde entra una buena versión de la Biblia, un buen diccionario, un buen aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Lo que les enseñaba ahora, la introducción, los comentarios al pie de página, las referencias cruzadas. Ese es el aparato crítico. Y hay Biblias que son extraordinarias en esa estructura para ayudarnos a nosotros a saborear más lo que tenemos al frente. ¿Ok? A ver, vamos a tener otro ejercicio aquí. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16. En Mateo 16, verso 21. Ahí lo tienen ustedes. 16, 21. Lo tienen en la pantalla también. Quiero que lo observen por un momento. Dice de esta manera: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Este pasaje tiene varios elementos de interés. Pero una de las preguntas que les animaba a que tenemos que hacer es: ¿cuándo? ¿Cuándo? A la pregunta ¿cuándo? Según este pasaje, ¿qué responderías? ¿Cuándo? Muy bien. Muy bien, no tengan miedo. Dele, siempre dele. De hecho está subrayado, por eso fue que... No es cierto. Dice, desde entonces Jesús. Ahora, ya que ahí dice desde entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque lo que allí dice es que algo que no había pasado antes, ahora sí va a empezar. Algo que no se hacía, que no ocurría, ahora va a ocurrir. Eso significa desde entonces. Significa que que se necesitaba algo, un revulsivo, algo detonó que Jesús empezara a declarar con más fuerza: voy para la cruz, voy para la cruz. Algo cambió en forma, en discurso, en agresividad, en revelación. La pregunta es, ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí? ¿Qué ocurrió ahí en ese capítulo que produjo que Jesús dijera: bueno, llegó el momento en que algunas cosas tienen que cambiar? El tono, la fuerza, la firmeza de mis pasos hacia la cruz, voy por eso. ¿Qué fue lo que pasó? Hay un evento que parte por la mitad este evangelio. Muy bien, eso es. La confesión de Pedro. La confesión de Pedro parte por la mitad el evangelio. Aquí, el evangelio de Mateo. Lo parte por la mitad. Porque Jesús de un momento a otro viene con el grupo. Ahí vienen todos. Vienen milagros, predicaciones, aquello maravilloso, los pajaritos. Ya pasó Mateo capítulo 5, que es el sermón de la montaña, que subiendo Jesús al monte, dice que se sentó y así los maestros empezaban a enseñar. La gente se ponía de pie y el maestro, en este caso, se sentaba, iba a dictar cátedra a Jesús. Todo el mundo como loco. Ya eso pasó
pasó la enseñanza del Sermón de la Montaña, que es esencialmente la constitución política, le llaman algunos, del reino de los cielos. ¿Cómo se espera que un cristiano viva? Algunos dicen eso es imposible, el estándar de Jesús es inalcanzable. Jesús empezó a decir: dichosos los que vivan de esta manera, los que caminen por acá. Y ahí vienen narrándose eventos, vienen narrándose milagros, confrontaciones. Y de un momento a otro, ¿cómo empieza la declaración de Pedro? Con una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero parece que no le importa mucho. Parece que no le importa mucho, porque cuando le empiezan a decir, pareciera que no le importa. Lo que la gente diga a él le importa muy poco. Que sos Elías, que sos esto, que sos aquí. Y ahora sí dice algo que le importa. ¿Y quién dice usted que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y eso sí le importa. Y entonces empiezan a decirle cosas también. Hay como un silencio. Y dice Pedro, ¡pum!, con un rayo, primer verso que leímos hoy. Juan. Y viene Pedro, que es súper impulsivo, ¿verdad? Que es arrebatado, dicen los panameños. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y queda aquello una tensión, porque es un momento de revelación. Eso es un examen. Hemos caminado juntos ya mucho rato. Y ahora lo que yo quiero saber es qué piensan ustedes que soy yo. ¿Quién soy para ustedes? Y no se habían atrevido nadie. Esto le dice Jesús, esto vino de arriba. Este nivel de revelación vino de arriba. Y ahora sí. Y sabe todo lo que pasó en ese capítulo 16. Es impresionante, ¿verdad? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni sangre ni carne, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y Pedro se infló. Y todo hinchado, decía, bárbaro San Pedro, ahora sí es cierto. Y no creía en nadie. 5 versículos después, lo mandaron a guardar. No te acontezca esto, Señor, ¿cómo se te ocurre que vas ahí después? No, jamás. Mire, deme atención, recuerde que yo soy una persona pues con mucha revelación. Y una vez, ¿verdad? Apártate de mí, hijo de mi alma. Mire, yo he metido la pata muchas veces, pero ninguno de mis pastores me ha dicho nunca diablo a mí. Nunca. Y Jesús le dice, te dejaste usar. Eso nos recuerda a nosotros que no importa lo que Dios nos haya permitido vivir o saber, tengo que tener siempre un corazón muy sensible y muy humilde para no meter la pata. Porque la gloria de hoy puede ser una vergüenza mañana, muy grande. Y en ese contexto de ese evento extraordinario, dice, desde entonces. Y necesito saber que si no puedo leer una frase como esa y dejarla pasar. Ese es el punto. Porque si ahí dice desde entonces, lo que está atrás es sumamente importante. Y tengo que saber que todo cambia cuando a alguien le llega la luz de quién es Jesucristo. La importancia de quién. Alguien podría venir a la iglesia 100 años. Necesita saber quién es Cristo. Y no necesita saberlo de boca de nadie. Tiene que revelárselo Dios. Es un milagro. Es un milagro. Es algo extraordinario. Es maravilloso. Por eso nuestra oración debe ser siempre, Señor, revélate. Revélate a mí, revélate a la gente. Orar por nuestra familia. No podemos entender la cruz, no podemos entender nada y la segunda venida, no podemos entender nada hasta que no entiendo quién es Él, quién es Cristo. Esa es la meta, ese es. ¿Recuerda el primer verso que leímos? El Espíritu nos revelará a Jesús, quién es Él. Tomará de lo
mío y se los hará saber a ustedes. Es maravilloso, es hiper importante. Muy bien, muy bien. Y por último, vamos a venir al punto número 4, que tiene que ver con las referencias cruzadas. ¿Ok? Otra vez, la forma en que hemos venido llevando adelante este curso de cómo estudiar la Biblia es haber trabajado partes, y ahora en el método inductivo estamos resumiendo todo lo que hasta aquí hemos visto. Un método sencillo, una foto de dron, luego venimos a caminar el terreno, luego escarbamos todavía con más detalle las palabras, y ahora, una vez más, la referencia cruzada básicamente es: la Biblia se explica por la Biblia. Un estudiante de la Biblia tiene un panorama de la Biblia, tiene una muy buena idea. Si una persona aquí dice: yo quiero ser un buen estudiante de la Biblia, ya tiene que empezar a responder afirmativamente a la pregunta que si ha leído toda la Biblia. Necesito de manera sistemática y ordenada leerla toda. Eso me da un panorama de la palabra de Dios. Luego tengo que entender los subgrupos que hay, no solo los 66 libros, sino cómo tiene bloques: la ley, los profetas, la historia, la sabiduría, los profetas menores, los evangelios, las cartas, etcétera. ¿Ok? Los bloques que tiene. Ya les hicimos llegar en alguna de las primeras clases esta subdivisión. Si no fue así, me disculpa y lo hacemos en la próxima. Esto es vital. Necesito tener un panorama de toda la palabra de Dios y de los bloques que la componen. ¿Ok? Así que aquí en estas referencias cruzadas es muy importante entender el rol de las herramientas: concordancia, Biblia temática y sistemas de referencia en la propia Biblia. Un sistema que me remita a los temas. La mayoría de las Biblias, cuando usted ve los numeritos que tiene al pie de un texto, eso normalmente te remite a la parte de abajo. Y allí dice dónde en la Biblia ese tema se está tocando también. Eso es una referencia cruzada. ¿Ok? Y en los evangelios es muy fácil, porque normalmente el encabezado de la historia dice dónde aparece esa historia repetida o en otra versión. ¿Ok? Último ejercicio. La palabra tesoro aparece muchas veces en la Biblia, no siempre significa lo mismo. ¿Ok? Así que vamos a buscar la palabra tesoro en Éxodo 19:5. No sé si es posible poner las dos en la pantalla. Éxodo 19:5, estoy hablando de la Reina Valera, porque allí en la NVI aparece como propiedad exclusiva, como propiedad valiosa. Pero la Reina Valera dice: serás mi especial tesoro. Y luego quiero que también veas Lucas 12:34. Ahí también aparece tesoro. Éxodo 19 en el verso 5 y Lucas capítulo 12 y verso 34. NVI 12:34. ¿Ok? Dos veces tesoro, dos significados muy diferentes, muy diferentes. Léalos y me dice qué significa en uno y qué significa en el otro.
no es un ejercicio muy complicado. En Éxodo 19 el Señor viene, es la previa al decálogo. En Éxodo 20 es un capítulo famoso de la Biblia, porque Éxodo 20 son los mandamientos del Señor, ok, es el decálogo famoso. Pero antes el Señor viene compartiendo un llamado y haciéndoles promesas de que si son obedientes, etcétera. Y ahí en ese contexto dice: si fueras obediente, serás mi especial tesoro. Y luego en otro testamento, en Lucas 12:34, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. ¿Qué significa tesoro en Éxodo 19? ¿Qué significa? Especial tesoro. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Ajá, especial. Ajá. Valioso, ajá, pero ¿de qué está hablando? Ajá. Muy bien, está hablando de su pueblo. No es un halago, es una figura para referirse al pueblo de Israel en obediencia. Si usted hace esto, vas a hacer, la NVI dice, por eso es que es importante leer en varias versiones. Dice: una propiedad valiosa, exclusiva para mí. Es muy valioso. La obediencia marca una diferencia. Y es tesoro, la figura. Ahí la equivalencia dinámica de quien traduce trató de acercarnos más al sentido original, aunque especial tesoro habla por sí misma también, para que veamos la riqueza que tenemos nosotros en las diferentes Biblias. ¿Qué significa tesoro en Lucas? Ajá. Dice: porque donde esté tú, ahí está definitivamente a que le invierto. ¿Qué es aquello que me atrae? Muy bien. Allí es correcto. Todas estas cosas implican lo que están señalando. Muy bien. Por eso es que le hago preguntas al pasaje. ¿Qué significa tesoro aquí? ¿Qué significa? ¿De qué manera está expresándolo? Estudiar la Biblia es mucho más que leerla, lo decían ahora Juan Caimán. Es mucho más que leerla. Cuando Josué va a iniciar la cruzada impresionante que lo mandaron, recuerde que Josué de un momento a otro es lanzado a una nueva realidad. Josué es el monaguillo hoy y mañana está a cargo. Hoy es un soldado raso y mañana es el general. Dios lo llama y le dice: le toca a usted. Ya. La labor de Moisés se terminó. Es impresionante. El libro de Josué empieza diciendo: se murió Moisés. Punto. No hace drama. Se murió Moisés. Punto. O sea, Dios no, cuando alguien de Dios se muere, nada de Dios muere con él, porque la obra de Dios sigue adelante. No importa quién esté o quién se vaya. El único imprescindible es Dios. El libro de Josué empieza a decir: se murió Moisés, como si fuera cualquier cosa. Se murió Moisés. Aquellos no hallaban ni qué hacer, pero Dios dice: se murió Moisés. Ya de por sí, muy significativa la frase. Entonces, venga para acá, don Josué, le toca a usted. Y ahora le toca conquistar la tierra prometida. Y hay una serie de conceptos para triunfar en la conquista, cualquiera que sea. Uno de ellos es: nunca se aparte de este libro de la ley, sino que, ¿y cuál es la palabra? Meditar. No se lee solamente, se lee, claro, se mastica. ¿De dónde no se tiene que apartar?
Vea qué interesante. Alguna persona cree que es de la mesa de noche, nunca se apartará del escritorio, nunca se apartará de la axila izquierda, nunca se aparta. No, dice que es de mi boca. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y para poder proclamarla, ¿qué tiene que haber ocurrido? Leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, claro. Y empieza, porque no puedo repetirla. Ellos no tenían una Biblia como esta. Ellos lo que tenían eran unos rollos que eran intransportables. Ellos escuchaban la palabra, lo que leímos de Nehemías, cuando viene, traen los rollos y los abren y la gente empieza a llorar. Ellos no tienen un acceso como el que tenemos nosotros. Aún así, eran capaces de memorizar la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús en Lucas capítulo 4, que hay una confrontación en el desierto con Satanás, y Jesús cita la palabra, Él no quiere impresionar a nadie. Él no está en un concurso, en un esgrima bíblico. Jesús lo que está haciendo es diciéndole al infierno que decidió que los principios de la palabra de Dios regían su conducta. Solo a Dios adoro, solo a Dios sirvo. Punto. Ese es un valor de vida. Y lo proclama, lo dice en voz alta. Se lo dice él, se lo dice al enemigo, lo proclama y nos lo recuerda a nosotros. Necesito desarrollar el arte de memorizar a partir de la meditación. No una lora que repite algo y no sabe lo que significa, sino alguien que descubrió una perla, un valor, y entonces lo proclama y lo saca como si fuera una cosa de la que depende, como es en verdad la vida misma. El chiquillo en la escuela, cuando la maestra preguntó ¿qué hacen si tiembla?, el Huila dijo: me paro en la Biblia. ¿Por qué? Porque me enseñaron en la iglesia que pasará el cielo y pasará la tierra, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Yo creo que Dios iba a honrar la fe de ese Huila. Nosotros tenemos que ser así, gente que toma la palabra y la cree. Y muchas veces no es fácil de creer, porque lo que está pasando alrededor pareciera invitarnos a no creer. Pero precisamente, nunca olvide esto: nosotros no tenemos pruebas financieras. Nosotros no pasamos por pruebas de trabajo o de salud. Lo que dice Santiago es que lo que es probada es nuestra fe. Mi capacidad de creer en medio de una tormenta, en medio de un momento difícil. Eso es lo que es probado. Así que vamos acercándonos poco a poco a ser cada día un poquito mejor estudiantes de la palabra de Dios. ¿Ok? Cerramos de hoy en 8. No falten, no sé si hay preguntas, cuestionamientos, inquietudes. Por favor, no prometo, tal vez porque sería arrogante, que voy a contestar cualquier cosa, pero haré mi mejor esfuerzo. ¿No se oye? Tenía que ser No. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora Ok, sí. bien. No es fácil. Ricardo, es que, digamos, dijiste que leyéramos libros uno a uno y entender el significado del libro o el mensaje principal. Luego dijiste léela toda y luego hiciste que usáramos la Biblia de enseñanza o aprendizaje. Pero esta tenía al inicio
cuestiones que nos iban a adelantar. Entonces realmente no me quedó muy claro para no tener prejuicios como tú advertiste. Entonces primero leerla toda y después todos los libros en diferentes versiones y hasta el final usar la Biblia de estudio, ¿o cómo es? Gracias por preguntar, porque no me di a entender. No me di a entender. Lo que no puedes leer antes son los comentarios a la Biblia. Comentarios como los de John MacArthur, como los de Charles Swindoll, como los de... Hay miles. Un comentario es básicamente un erudito que viene, agarra un libro y hace una tesis sobre él, sus implicaciones, sus aplicaciones, sus significados. Eso se lee al final. Mi recomendación: no lea cualquier comentario, porque existen teólogos, por ejemplo, que son ateos. Es una cosa absurda, pero existen de toda clase de personas. Hay teólogos liberales. Entonces, cuando uno va a abordar algún comentario, debe ser de una persona en la que uno confía ya. Los autores se escogen. Entonces yo recomiendo a MacArthur, recomiendo a Swindoll. Hay unos que son más románticos, como los de Matthew Henry. Pero siempre habrá alguien a quien preguntarle si este es un buen autor para leer su material. Lo que decíamos es: 1, leemos la Biblia con actitud de oración. Tratamos de leerla entero. Un estudiante de la Biblia es una persona que ya programó el haber leído la Biblia de tapa a tapa. ¿Ok? Mi recomendación: primero el Nuevo Testamento y luego el Antiguo. Curiosamente, puede hacerse de manera articulada, de una manera diferente. Hay métodos de lectura de toda la Biblia en muchas formas. Inclusive hay Biblias ya establecidas o subdivididas para que uno pueda ir leyendo día por día la cantidad de capítulos alternados entre Nuevo Testamento y Antiguo, o como yo lo recomendaría, de una manera ordenada, libro por libro. Primero el Nuevo Testamento y luego el Antiguo. Eso me da una gran panorámica de la Biblia. Recomendamos siempre leer en varias versiones. Recomendamos tener una Biblia de estudio. Es una herramienta extraordinaria. Recomendamos el diccionario bíblico. ¿Por qué? Porque trae luz a las palabras. Ahí por fin sé qué significa Pascua en detalle. Me lleva de la mano, me enriquece. ¿Ok? Entonces, y estos 4 pasos que mencionábamos: la foto del dron, luego caminar por el terreno, trabajar con más detalle cada centímetro con las palabras, y luego la información cruzada, porque la Biblia se explica a sí misma. ¿Ok? Básico, esencial, pero herramientas muy valiosas para que nosotros podamos crecer como estudiantes de la palabra de Dios. No sé si hay otra, don Juanca, alguna otra pregunta. Bueno, entonces, gracias. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Nos ponemos de pie. Señor, bendecimos tu nombre en este momento. Queremos darte gracias. Agradecemos que un día preguntaras: ¿quién piensas que soy? La gente de afuera parecía que andaba muy lejos, místicos. Pero los tuyos tienen que saber quién tú eres, Señor. El Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Dichoso tú, porque eso solo lo revela mi Padre. Ayúdanos, Señor, a conocerte. Tu palabra dice, Señor, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir. Es capaz de preparar a la persona que le pertenece a Dios para toda buena obra. Y sigue diciendo, y nos hace a nosotros
cada día más cercanos para conocer la salvación que es en Cristo Jesús. Y lo que te pido, Señor, es que un corazón humilde nos permita acercarnos al libro que habla solo, al libro que lee la gente. Es un libro raro, nos lee. Es un libro al que puedo hacerle preguntas. Y todo porque queremos conocerte más. Y que en algún momento con alguien, familia, amigo, compañero de trabajo, podamos contarles con humildad la historia más hermosa de amor que hay, la del Dios que nos vino a buscar, el Dios que se hizo hombre. Significa que tuvo que beber leche del pecho de su mamá María. Le cambiaron los pañales. Del Dios que ayudaba a su papá terrenal a clavar en un taller. Del Dios que tenía que ir al baño. Con razón dice Filipenses capítulo 2, hayan ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló, descendió hasta la cruz, desnudo por nosotros. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, cielo, la tierra, debajo de la tierra, y todos confiesen que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Abre las maravillas de tu palabra para nosotros, porque queremos conocerte, Señor. Permítenos meditar en ella día y noche. Queremos que el primer salmo se cumpla. Quien escoge a Dios en vez de la silla del tonto será como un árbol plantado junto a un río. Te pido por quienes han perseverado en estas semanas, tratando de acercarse más a ti a través de tus palabras, que puedan echar raíces profundas en Dios. Gracias por el aceite extra que viene a nosotros, porque escogimos estar aquí hoy. Gracias. Bendecimos a quienes nos miran de lejos por la tecnología y pedimos, Señor, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi caminar. Es como el sol en el día y la luna de noche. Gracias. Ilumina nuestro sendero. Por Jesucristo que así sea. Amén.